Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor don Federico Pallardo, decano de la Facultad de Medicina, ilustrísimo señor doctor don Álvaro Bonet Peris, director gerente del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ilustrísimos señores académicos, compañeros y amigos, señoras y señores. Cuando tuve el honor de ingresar como académica electa en esta prestigiosa Academia de Medicina, fue el académico numerario, el profesor Francisco Gomar Guarner, quien generosamente realizó su discurso de presentación con las siguientes palabras, y cito literalmente: «Hoy es un día nuevo para la academia. Ingresa la primera académica que conlleva una disciplina ya consagrada y de necesidad suma para el estudio y la investigación en medicina, la documentación médica, que se introdujo en España en 1970 y que se ha desarrollado en Valencia, desde donde se han extendido sus enseñanzas y experiencias al ámbito nacional». Hoy quiero repetir exactamente sus mismas palabras, pero aplicadas a Rafael Peris, citando, claro está, lo de la mujer, en su entrada en esta Real Academia como académico correspondiente. Estoy segura que con su incorporación se enriquecerán las actividades de nuestra academia. Dada la juventud de esta nueva disciplina, me ha parecido oportuno ubicar la magnífica trayectoria profesional de Rafael Peris en el marco de la documentación médica. En los años 60, la comunidad científica internacional consolidó los grandes problemas existentes en los procesos de comunicación en el mundo de la ciencia. Como ustedes ya sabrán, tres grandes cuestiones se plantearon: el carácter creciente de la ciencia, el problema de la comunicación entre científicos y el envejecimiento de sus resultados. En este contexto, la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, desde la Cátedra de Historia de la Medicina, el profesor López Piñero trasladó los objetivos de aquel concepto, de aquel entonces tan discutido y estudiado, de Science of Science, al estudio de la actividad médica española, y que culminaría años después con la introducción en España de la documentación médica como disciplina. Las actividades relacionadas con la documentación informática médica se iniciaron en la Universidad de Valencia el año 1960. A partir de entonces, la Cátedra de Historia y Documentación impartió enseñanza regular de la disciplina y comenzó a realizar tareas de docencia, investigación y servicios. En 1965 se fundó el Índice Médico Español. Dos años más tarde, el primero en España, el Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Clínico Universitario, como digo, el primero en España, con estas características, unas características determinadas que rompían el archivado tradicional de las historias clínicas. Se fundó, o se estaba iniciando, en 1965, como digo, se estaba trabajando también, iniciándose junto con el profesor Colomer Sala, la historia clínica orientada por problemas de UID, que se llevó a cabo en su departamento y creo que todavía continúa. Existían también publicaciones como el análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica de López Piñero, la literatura médica española, pero sobre todo estábamos también gestando en aquel momento la nomenclatura codificada de diagnósticos por Agustí Mir. En aquel entonces se inició también el tratamiento informático de la información médica por primera vez en España. El desarrollo alcanzado condujo en 1968 a la creación del Centro de Documentación e Informática Médica, el CEDIV, con la ayuda económica de la Caja de Ahorros de Valencia y el apoyo incondicional del profesor Colomer Sala, que al igual que los profesores Carbonell Antolí y Gomar Guarner, creyeron desde el principio en la importancia de esta labor. En 1969, Rafael Peris obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía en nuestra Facultad de Medicina. La relación personal de López Piñero con la Escuela Alemana de Medical Documentation, a través de los profesores Gustav Wagner de Heidelberg y el profesor Herbert Immig, permitió a Rafael Peris, en su formación como documentalista, el acceso a la estructura de la información clínica en el marco de la Medical Documentation.
Tras unos primeros contactos, a finales del curso académico de 1970, Rafael marchó a Edimburgo para una estancia de 9 meses de duración adscrito al South East Regional Hospital Board. En estas líneas que estoy comentando, y como él mismo dice, se incardinó Rafael Peris, y en ellas ha desarrollado toda su actividad profesional. A su regreso, se incorporó al Centro de Documentación e Informática Médica y desde allí desarrolló las vertientes clínica y sanitaria de la documentación médica, tanto en la práctica asistencial y sanitaria como en la investigación y en la docencia. Uno de los temas preferentes de la investigación y de gran tradición en la Cátedra de Historia de la Medicina y Documentación era el análisis de los problemas de la terminología en el proceso de la comunicación en medicina. Se había publicado, como he dicho, nombrado antes, la nomenclatura codificada de diagnósticos, de la NCD de Agustín. Se había trabajado en la consulta solicitada por la Organización Mundial de la Salud sobre la terminología oncológica en castellano, y existían otros muchos trabajos de este tipo. Rafael, en esta línea misma, Rafael, en 1974, leyó su tesis doctoral con el nombre de Nomenclatura Codificada de Operaciones. El planteamiento teórico y práctico de este trabajo ha dado lugar, yo creo que fue el punto de partida, que ha dado lugar hasta no solamente a sistemas de información operativos, sino también hasta fuentes de información asistencial y sanitaria, que se continúan con este mismo proyecto de esa tesis de Rafael Peris. Su actividad profesional se ha desarrollado desde entonces en dos líneas fundamentales de la documentación médica: sistemas de información hospitalarios y documentación clínica, en la que el Hospital Clínico Valenciano de Valencia ha sido el principal laboratorio y banco de pruebas, y sistemas de información sobre enfermedades específicas, fundamentalmente el Registro Español de Tumores Infantiles, el llamado RETISEOP. En el área de la documentación clínica, su actividad en el desarrollo teórico y práctico del Archivo Central de Historias Clínicas, según el modelo de sistemas de recuperación de la información propio de nuestras disciplinas, ha permitido superar, como he dicho antes, o lo he intentado decir, las condiciones meramente archivísticas de la gestión de historias clínicas en los hospitales y permitir por primera vez en España un resumen estadístico e informatizado de las historias clínicas, lo que actualmente se conoce como Conjunto Mínimo de Datos de la Alta Hospitalaria. En 1980, impulsado por una propuesta del profesor Joaquín Colomesala, se estableció una colaboración entre la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y el Centro de Documentación e Informática Médica. Allí se dio lugar la organización del primer registro español de tumores infantiles bajo la dirección de Rafael Peris. Desde entonces, el RETISOP ha crecido hasta alcanzar una cobertura del 94% del cáncer infantil en España. En la actualidad se ha institucionalizado y formalizado con convenios de colaboración entre la Universidad de Valencia y la SEOP, y actualmente cuenta con la ayuda del Ministerio de Sanidad. Su vertiente científica le ha permitido situarse en las bases de datos y proyectos europeos más relevantes en materia de incidencia y supervivencia del cáncer infantil. Constituye hoy la referencia de la epidemiología del cáncer infantil en España. Rafael Peris ha organizado también el registro de tumores infantiles de la Comunidad Valenciana, que se publicó inmediatamente tras su creación en la serie estadística de la International Agency for Research on Cancer. Posteriormente, pasó a ser gestionado por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Quiero resaltar aquí la importancia nacional e internacional de esta actividad de Rafael Peris en el proceso de comunicación y difusión médica sobre este tema, ya que en el marco de su trabajo, solamente con el control, lo que llamamos en nuestra disciplina, el control de vocabulario,
garantiza su correcta identificación terminológica y su eficacia en el proceso de difusión de la información. En la actualidad, el Registro Español de Tumores Infantiles participa de 8 redes y proyectos europeos, tales como, por ejemplo, digo unos cuantos, el European Network of Cancer Registries, el Automated Childhood Cancer Information System, International Association of Cancer Registries, etcétera, etcétera. La importancia de su quehacer profesional, aparte de lo que ya he comentado, yo creo que es las tareas que viene realizando desde el principio ante instituciones académicas, sanitarias y de asesoramiento. Desde 1989 a 1994 fue director del Registro de Cáncer de la Comunidad Valenciana y el Registro de Tumores Infantiles de la Comunidad Valenciana. En 1975 fue miembro del Comité Asesor para Estadísticas de Morbilidad Hospitalaria y en 1983 del Comité para Sistemas de Información Hospitalarios del Ministerio de Sanidad. En la actualidad es miembro también del Comité Asesor del Registro de Cáncer de Murcia y del Registro de Cáncer de Granada. Desde 1998, Rafael es jefe de servicio de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión del Hospital Clínico de Valencia y es miembro del Grupo de Expertos del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana. En el año 2011 fue nombrado miembro Steering Committee de ACSIS, del Automated Childhood of Cancer Information System. Y desde 2013 forma parte del grupo de expertos de la Estrategia Nacional del Cáncer del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. En 1971, Rafael se incorporó como profesor a la Universidad de Valencia. Fue profesor ayudante de clases prácticas, profesor adjunto, profesor titular y desde 2001 catedrático de documentación médica hasta la actualidad. Como tal, ha impartido dentro de su actividad docente clases de documentación médica en todos los ciclos de la titulación en medicina, así como es profesor habitual de otros cursos de doctorado y másters de la Universidad de Valencia. Por otro lado, y yo sigo pasmada con la actividad que tiene el profesor o el doctor Rafael Peris, ha impartido más de 90 cursos de posgrado y diversos seminarios. Ha dirigido también 4 tesis doctorales y 2 sistemas. Rafael Peris, como investigador, ha participado en 34 proyectos de investigación nacionales y europeos, de los cuales en 16 ha sido investigador principal. Como decía antes, la capacidad de trabajo de Rafael Peris y sobre todo su rigor científico viene demostrada por el número de publicaciones y su participación en más de 200 congresos y reuniones científicas. Ha publicado más de un centenar de trabajos, artículos de revista, libros, capítulos de libros e informes científicos en revistas y series nacionales e internacionales. Entre los artículos publicados, cabe destacar ante aquellos aparecidos entre lo que hoy se consideraría como mérito en aquellas revistas con un alto factor de impacto, como Lancet Oncology, American Journal of Public Health, International Journal of Epidemiology, British Journal of Cancer, Medical and Pediatric Oncology, American Journal of Epidemiology, International Journal of Cancer, etcétera, etcétera, etcétera. Su último artículo sobre el registro de cáncer infantil apareció el pasado año en European Journal of Cancer. Quiero destacar entre sus publicaciones aquellos que, y lo vuelvo a repetir, aquellas que con el título de informes son muy importantes por el estudio que he podido, cuando me lo ha proporcionado su currículum, el doctor Peris, y por defectos de formación profesional, pues un poco de... He seguido
la importancia, digamos, un poco aplicando unos sistemas más o menos discutibles de la bibliometría, más o menos discutibles de los factores de impacto, en fin, etcétera, etcétera. En el proceso, los llamados informes son muy importantes en el proceso de difusión de la información sobre oncología infantil española. No solo son importantes en la comunidad científica nacional, sino también en la comunidad científica internacional. Así, gracias a su actividad investigadora, aunque no se lo he consultado al doctor Peris, a lo mejor no le gusta que lo diga, parece ser que, pero me veo obligado por deformación profesional, y entonces le puedo añadir que su actividad investigadora, por su factor de impacto acumulado es de 429,300, el número de citas en la Web of Science es de 2.831 y el índice H, según la Web of Science, es de 30. Para terminar esta exposición, me gustaría añadir solamente que para una profesora universitaria y jubilada es hoy una gran satisfacción poder decir que su primer discípulo, y perdonen la falta de modestia, Rafael Peris, es en la actualidad la cabeza visible de esta nueva disciplina llamada documentación médica. Muchas gracias, doctora López Terrada, por su... No. Mariluz Terrada. Eso es de formación profesional también, porque Mariluz López Terrada es discípula mía, no es discípula tuya, de la familia. Bien, seguimos después de este lapsus con la presentación del discurso del nuevo académico, el doctor Rafael Peris, que nos va a hablar de los registros de tumores infantiles en el marco de los registros de cáncer en Europa. Cuando quieras, Rafael. Buenos días a todos. Si no soy el micrófono, me lo dice, por favor. ¿Se oye? Bien. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina. ¿No? ¿No se oye? Pues... Vale. Bueno. Decía ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, ilustrísimos señores gerente y director médico del Departamento de Salud Clínico Malvarrosa, ilustrísimos académicos, queridos amigos de Aspanion, ¿verdad?, de niños con cáncer, y señoras y señores y queridos amigos todos. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la Real Academia por haberme admitido como académico, y también como académico correspondiente, y a la profesora Mariluz Terrada, ¿verdad?, por la introducción tan, en fin, yo diría encomiástica que ha hecho de mi persona. Y también por haber subrayado la relación con el grupo de la Cátedra de Historia de la Medicina y Documentación Médica, que luego me volveré a referir a esto. La conferencia que voy a dar, en efecto, lleva por título Los registros de tumores infantiles en el marco de los registros de cáncer en Europa. Y voy a tratar de leerla para no pasarme de tiempo. Todos estamos de acuerdo en que el cáncer, a pesar de los avances espectaculares del diagnóstico y la terapia, es un problema sanitario de primer orden, como pueden ver en la diapositiva. El cáncer disputa con las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad?, el triste honor de ser la primera o la segunda causa de muerte en todos los países desarrollados y cada vez más también en los países menos desarrollados. Los sistemas de información sobre pacientes de cáncer, que conocemos como registros de cáncer, se han desarrollado a lo largo de la pasada centuria, sobre todo en su segunda mitad, intentando dar respuesta a las necesidades de información que suscita el cáncer.
información epidemiológica sobre la frecuencia y distribución del cáncer en las poblaciones y grupos humanos, así como su variación en el tiempo, facilitar el desarrollo de hipótesis causales y la investigación epidemiológica observacional, producir información para la planificación de recursos y la evaluación de las intervenciones sanitarias preventivas y también para la evaluación de los resultados asistenciales a nivel poblacional. No voy a hacer un relato histórico detallado, pero tiene interés algunos datos que nos proporciona el profesor Wagner, que ya ha mencionado la profesora María Luz Terrada en su breve historia de los registros de cáncer. En el primer tercio del siglo XX se trató infructuosamente de obtener informaciones estadísticas sobre la incidencia y prevalencia del cáncer en diversos países europeos mediante encuestas en Alemania, Holanda, España, Portugal, Hungría, Suecia, Dinamarca, Islandia y también en los Estados Unidos. Pero estos estudios fracasaron y se siguieron de intentos de registros continuados y nominales de pacientes de cáncer. El registro de cáncer de Hamburgo, en Alemania, establecido en 1927, se tiene por el más antiguo y es destacable que entre sus objetivos ya incluía el seguimiento de los pacientes. El profesor Wagner menciona 18 registros poblacionales en todo el mundo establecidos antes de 1955, la mayoría de ellos en Europa. Entre ellos merece ser destacado uno, que es el registro de Dinamarca, instituido en 1942, de cobertura nacional y que todavía sigue siendo un modelo de referencia para los nuevos registros de cáncer. El mayor impulso para el desarrollo mundial de los registros de cáncer fue la reunión de un grupo internacional europeo de expertos interesados en las estadísticas del cáncer, celebrada precisamente en Copenhague en 1946 a iniciativa del que era entonces director del registro de cáncer de Dinamarca, el doctor Clemmensen. Este grupo hizo tres recomendaciones: la puesta en marcha de sistemas de registro de cáncer en los países que tuvieran cobertura nacional y condiciones de comparabilidad con otros países, la instauración de un organismo internacional para impulsar la uniformidad en terminología y clasificación, y tres, la integración de los datos estadísticos obtenidos en los diferentes países. Estas propuestas fueron asumidas por la Organización Mundial de la Salud, así como por la Unión Internacional contra el Cáncer, que en 1950 organizó el Simposium Internacional de Patología Geográfica y Demografía del Cáncer. Y en 1966 publicó el primer volumen de la serie Cancer Incidence in Five Continents. Prácticamente al mismo tiempo, en 1965, la Organización Mundial de la Salud establecía la International Agency for Research on Cancer, la IARC, a la que nos referiremos varias veces. Y al año siguiente se organizó la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, con sede precisamente en la misma agencia, en la IARC. Mientras Wagner contabilizaba 18 registros en todo el mundo iniciados antes de 1955, en ese primer volumen de la serie Cancer Incidence in Five Continents ya participaron 32 registros de cáncer de 24 países. Y en el volumen más reciente, el volumen número 10, se recogen datos de 290 registros de cáncer de 68 países. Esta serie, Cancer Incidence in Five Continents, que hoy está automatizada y es accesible online en la web de la IARC, ha constituido la fuente de información más importante sobre la incidencia del cáncer en el mundo y sus variaciones geográficas. En relación con la implantación de los registros de cáncer, debemos de mencionar tres aspectos de extraordinaria importancia. Uno, la clasificación internacional de enfermedades para oncología, que actualmente ya está en su tercera edición. En segundo lugar, la serie World Health Organization Classification of Tumors, Pathology and Genetics. Y en tercer lugar, la organización de la European Network of Cancer Registries, la ENCR. La clasificación internacional de enfermedades para oncología, actualmente también automatizada y accesible online en la web de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, es uno de los productos de mayor interés y difusión de la familia de clasificaciones que deriva de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología aporta el eje morfológico a la clasificación de las neoplasias, que solo es topográfica en la Clasificación Internacional de Enfermedades, y es el estándar para la clasificación de los tumores
para todos los registros de cáncer del mundo desde 1977. Pero, por supuesto, la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología no es una mera lista de términos. Su fundamento reside en la Clasificación Histopatológica Internacional desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que conocemos como la World Health Organization Classification of Tumors, Pathology and Genetics. Es un proyecto inmenso y el objetivo de este inmenso proyecto es establecer una clasificación histopatológica de los tumores humanos, considerando también las alteraciones genéticas, que sea aceptada y utilizada en todo el mundo. La clasificación cubre detalladamente todas las localizaciones y tipos de tumores en una serie de volúmenes en continuo crecimiento y renovación. Presenta indicaciones para la ubicación de los diagnósticos en la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, siempre que esto es posible, y es el instrumento de referencia indispensable en todos los registros de cáncer para la codificación de los tumores. Sin definir claramente y de forma estándar y comparable los diagnósticos clínicos e histopatológicos y las características de las alteraciones genéticas asociadas, no es posible conducir hoy en día con garantías los estudios epidemiológicos o los ensayos clínicos. Este proyecto no solo tiene un impacto sustancial en la comunidad de patólogos, sino también en el registro del cáncer, la investigación epidemiológica, los ensayos clínicos y la investigación del cáncer en general. Iniciado en el marco de la OMS, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha sido responsable de su producción desde la tercera edición y la cuarta edición está bajo la responsabilidad de la sección de patología molecular de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Posteriormente, en 1989, en el marco del programa de la Comisión Europea Europa contra el Cáncer, se estableció la European Network of Cancer Registries, impulsada por la misma Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y algunas otras organizaciones. Su misión, la misión de la European Network of Cancer Registries, es producir recomendaciones que garanticen la estandarización de los datos recogidos por los registros de cáncer, sus definiciones, criterios de clasificación, categorías y códigos, lo cual se une al uso obligado de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología y de los manuales de referencia de la serie World Health Organization Classification of Tumors que he mencionado. La evolución en Estados Unidos, hay que mencionarla, es paralela a la europea. Está protagonizada fundamentalmente por el Surveillance Epidemiology and End Results Program, el SEER Program, del National Cancer Institute, que viene a incluir aproximadamente un 20% de la población de los Estados Unidos en registros de cáncer de base poblacional. De la experiencia norteamericana conviene mencionar y tomar nota de dos aspectos. En primer lugar, la temprana producción de indicadores de supervivencia de los enfermos de cáncer basados en los registros asociados al SEER Program. En segundo lugar, que en Estados Unidos, a diferencia de Europa, ha habido un gran desarrollo de registros de cáncer de hospital y de los registros centrales de cáncer basados en los registros de cáncer hospitalarios como forma de organización de los registros de cáncer de base poblacional. Si se puede ver todo este tipo de experiencia en la web de la North American Association of Central Cancer Registries. Por otra parte, viniendo a nuestro país, es de justicia mencionar que en España hubo serias tentativas de organizar la información sobre cáncer en el primer tercio de la pasada centuria, como ya he comentado. Y posteriormente, ya en 1943, el profesor Antonio Llombart Rodríguez volvió a plantear el problema de las estadísticas del cáncer, alentando a la Administración a ocuparse del tema con su trabajo El problema del cáncer en España, que fue Premio Agustín de la Fuente Chaos de Medicina Social, y más tarde con su trabajo publicado con Gastamiza en 1954, La lucha contra el cáncer, 50 años de mortalidad y morbilidad cancerosa en España. Creo que es importante recordar que el profesor Llombart Rodríguez se hizo eco de la necesidad de sistematizar los registros de cáncer y de la importancia de utilizar las clasificaciones estándar internacionales para producir estadísticas comparables. El primer registro poblacional de España fue el de Zaragoza, fundado en 1960, seguido del de Navarra. Debemos mencionar también los esfuerzos a veces infructuosos de la Asociación Española contra el Cáncer por apoyar los registros de cáncer.
Actualmente en España existen 14 registros regionales clásicos de cáncer, 13 de ellos generales y uno monográfico de infantiles, al que se ha referido antes la profesora Terrada, sostenidos por las administraciones de las comunidades autónomas, y además está el Registro Español de Tumores Infantiles, al que dedicaré la segunda parte de esta presentación. En este panorama que he descrito, los protagonistas principales han sido los registros generales de cáncer de base poblacional, con objetivos fundamentales de incidencia. Son los llamados registros de incidencia. Debemos tener en cuenta que en los resultados de estos registros clásicos y en la serie Cancer Incidence in 5 Continents, el análisis de datos que se hace siempre por localización anatómica, lo cual plantea problemas para el análisis del cáncer infantil. Pero los registros de cáncer en sus diferentes formas de organización son sistemas de información sobre pacientes de cáncer que tratan de responder a necesidades informativas concretas de la comunidad profesional y científica implicada y también de los propios pacientes o de sus padres. Las demandas más potentes han sido tradicionalmente las de la epidemiología general del cáncer y especialmente por su mayor frecuencia de los cánceres de las edades adultas y las necesidades de la salud pública para la planificación y la evaluación de la prevención. Pero hay otras necesidades específicas que han hecho acto de presencia. La más clara, la evaluación de los resultados de la asistencia y además el estudio monográfico de ciertos grupos de tumores de especial interés como son los tumores infantiles. Ambas demandas convergen en el desarrollo específico de los registros de tumores infantiles. La supervivencia de los pacientes de cáncer es un parámetro básico que permite medir la efectividad de la asistencia. Basada en registros de cáncer, permite un conocimiento a nivel poblacional que es distinto y complementario del que ofrecen los grupos de pacientes, de sujetos seleccionados para los ensayos clínicos, pues refleja el pronóstico probabilístico medio del conjunto de la población registrada, tanto más veraz cuanto la cobertura del registro más se aproxime a la población objeto de estudio, y permite conocer la evolución en el tiempo y realizar comparaciones entre países. En Europa, el proyecto que ha acometido el análisis de la supervivencia de los pacientes de cáncer a nivel continental y por países es el proyecto EuroCare, el cual analiza sistemáticamente la supervivencia a partir de los datos suministrados por los registros de cáncer europeos y nos ha permitido conocer los importantes avances a lo largo de las décadas recientes de los resultados de la oncología, pero también las diferencias no deseables entre países europeos. El cáncer infantil presenta condiciones especiales que han provocado la aparición de registros de cáncer específicos, principalmente por la diversidad histológica del cáncer infantil, que ha obligado a analizar los datos considerando la naturaleza histológica de los tumores, a diferencia de los datos sobre cáncer en adultos, que los registros generalmente los presentan por localización anatómica. Así como también que los resultados alentadores de la asistencia al cáncer infantil han impulsado que los profesionales concernidos promoviesen registros específicos de tumores infantiles precisamente para conocer los resultados de la terapia. En Europa, en el Reino Unido, en 1953 se fundó el Registro de Tumores Infantiles de Manchester. En 1962 comenzó el National Registry of Childhood Tumors en Inglaterra y Gales, promovido por el Childhood Cancer Research Group de Oxford. El siguiente registro de tumores infantiles fue el de la provincia de Turín, en Italia, fundado por el profesor Benedetto Terracini de la Universidad de Turín. Posteriormente, en 1980, comenzó su actividad el registro alemán con base en la Universidad de Mainz, ligado a la Sociedad Alemana de Oncología Pediátrica. Precisamente se inició en un instituto que era de documentación e informática médica. Prácticamente al mismo tiempo se inició en España el Registro Español de Tumores Infantiles y más recientemente otros registros nacionales de tumores infantiles, como por ejemplo el de Francia o el de Suiza. Todos estos registros han compartido el interés por la producción de indicadores de supervivencia, además de conocer la incidencia. El interés especial por el cáncer infantil se ha concretado también en actividades y productos específicos de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Así, en 1988 se inició la publicación de la serie International Incidence of Childhood Cancer. Esta publicación tuvo una doble trascendencia.
De una parte, reunir por primera vez la información específica de incidencia del cáncer infantil de todo el mundo, países de los 5 continentes. Y en segundo lugar, adoptar una clasificación específica para el cáncer infantil común para el análisis de los datos de los registros de todos los países. Esta clasificación, a la derecha de la diapositiva, se basó en la clasificación de Marsden, utilizada en el registro de tumores de Manchester, y en la primera edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Posteriormente ha dado lugar a la International Classification of Childhood Cancer, que es una herramienta estándar actual para el análisis de la incidencia y la supervivencia del cáncer infantil. Otra acción destacable de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer fue la puesta en marcha del proyecto ACCIS, Automated Childhood Cancer Information System. Este proyecto, en su primera fase, analizó datos de más de 88.000 niños y más de 15.000 adolescentes europeos registrados entre 1978 y 1997, proporcionando las descripciones geográficas por regiones y temporales más extensas del cáncer infantil en Europa. Por su parte, el proyecto Eurocare viene realizando también análisis de la supervivencia del cáncer infantil con especial interés en las diferencias entre países europeos. Los datos más recientes corresponden al periodo 2000-2007, publicados en Lancet Oncology, y muestran que las diferencias entre países europeos ponen de manifiesto la necesidad de intervenciones de mejora, especialmente en los países del este de Europa, en la parte baja de la diapositiva, y también, aunque en menor grado, en algunos países del sur de Europa, entre los que nos encontramos. La necesidad de valorar los resultados de la asistencia ha estado presente en las tareas de todos los registros de cáncer infantil, motivada por su proximidad a la actividad asistencial oncológico-pediátrica. Y como en otros países europeos, también ha sido así en España para el Registro Español de Tumores Infantiles, que surgió como respuesta a una demanda de la oncología pediátrica española, como ya nos ha avanzado la profesora Terrada. En el año 1979, la entonces sección de oncología de la Sociedad Española de Pediatría previno la importancia que para la oncología pediátrica española podría tener el estudio cooperativo de los tumores infantiles y los progresos de la asistencia a los niños y niñas que lo sufren. Un año después, en 1980, comenzó su actividad el Registro Nacional de Tumores Infantiles de España en la Universidad de Valencia, concretamente en el Centro de Documentación Informática Médica de la Facultad de Medicina, que bajo la dirección del profesor López Piñero y la profesora María Luz Terrada inició e impulsó el desarrollo de la documentación médica en España. En 2014, con motivo del primer convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, el registro cambió de nombre pasando a denominarse Registro Español de Tumores Infantiles. RETISEOP, Registro Español de Tumores Infantiles, RETISEOP. El RETISEOP es un proyecto científico, pues, nacido de la responsabilidad científica y social respecto del niño enfermo de cáncer. El registro se ha desarrollado mediante el esfuerzo conjunto de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y la Universidad de Valencia, donde se ubica el equipo de investigación central. En el marco de la cooperación entre la Universidad de Valencia y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, las unidades de oncología pediátrica de toda España suministran los datos correspondientes a los casos que asisten. El Registro Español de Tumores Infantiles no es una mera base de datos. La misión del registro es realizar investigación epidemiológica para producir información que contribuya a mejorar la asistencia a los niños afectos de cáncer en España, al conocimiento del cáncer infantil en nuestro país y al estudio de las causas de esa patología. El RETISEOP contribuye al más amplio conocimiento actual del cáncer infantil en España al disponer, como veremos en un minuto, de una elevada cobertura de la incidencia de esta patología en nuestro país. Y la misión del registro se concreta en 7 objetivos. En primer lugar, el estudio de la supervivencia conjunta de la oncología pediátrica española, variaciones geográficas y temporales, comparaciones internacionales para la evaluación de los avances de la lucha contra el cáncer infantil en España y su posición relativa en el contexto internacional. En segundo lugar, el estudio de la incidencia del cáncer infantil en España, tamaño, características, distribución y posible crecimiento temporal del cáncer infantil en nuestro país y sus semejanzas o diferencias con Europa, así como la estimación de necesidades asistenciales.
En tercer lugar, complementariamente a lo anterior, estudios de la cobertura asistencial y vigilancia de la protocolización, efectos secundarios y calidad de vida de los pacientes. En cuarto lugar, estudios de prevalencia de supervivientes del cáncer infantil y proyecciones de la misma. En quinto lugar, producción del informe anual El cáncer infantil en España, siempre actualizado al año anterior completo, es decir, siempre puntualmente actualizado a la anualidad cerrada, a disposición del Ministerio de Sanidad, de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, de la Federación y Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer, de la Asociación Española contra el Cáncer y de otras partes interesadas. En sexto lugar, proporcionar a la estrategia del cáncer del Servicio Nacional de Salud de España en relación al cáncer infantil toda la información epidemiológica necesaria para su implementación, evaluación y actualización. Y por último, el estudio de las causas del cáncer en la infancia en colaboración con proyectos de epidemiología analítica. En buena medida, la actividad del registro se realiza en el contexto de colaboraciones en proyectos internacionales, como he tratado de reflejar en la diapositiva, y también en proyectos coordinados con los registros regionales de España. Entre los proyectos internacionales hay que citar los ya mencionados ACCIS, International Institute of Childhood Cancer, Eurocare y otros. Y quisiera también mencionar Concord, al que no me he referido prácticamente, que tiene por objeto, por intención, realizar comparaciones intercontinentales de la supervivencia del cáncer, tanto para adultos como para el cáncer en la infancia. El Registro Español de Tumores Infantiles está organizado como un registro central de base multiinstitucional con una red de centros informantes de amplitud nacional que incluye todas las unidades de hematología y oncología pediátricas de España y cuenta con la colaboración de los registros regionales de cáncer españoles. La principal fuente de datos son las unidades de hematología y oncología pediátricas. En total son 46, que son los centros informantes que notifican al RETI-SEOP todos los casos de cáncer infantil que se diagnostican o atienden y realizan el seguimiento activo de los mismos hasta el 5º aniversario del diagnóstico con el apoyo del registro. Es un planteamiento muy similar al que permitió el desarrollo del registro de cáncer de Dinamarca. Otras fuentes complementarias son, por ejemplo, el Índice Nacional de Defunciones, el Registro de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística o la base de datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de Sanidad. Naturalmente, las variables recogidas y su clasificación y codificación siguen, por supuesto, las normas estándar internacionales de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la European Network of Cancer Registries y la Asociación Internacional de Registros de Cáncer. Interesa comentar la elevada cobertura del Registro Español de Tumores Infantiles. La cobertura del Registro Español de Tumores Infantiles ha ido avanzando y creciendo al paso de la cobertura de la oncología pediátrica española. En este momento alcanza el 94%, lo cual le permite realmente contribuir al más amplio conocimiento actual del cáncer infantil en España. Esa cobertura no se puede conseguir con ninguno de los otros sistemas que en este momento existen en nuestro país, ningún otro registro o sistema de información sobre cáncer. Respecto de la cobertura y la exhaustividad de la captura de casos incidentes, conviene subrayar que el Registro Español de Tumores Infantiles tiene una doble vertiente. Por una parte, registro de base hospitalaria, como he dicho, multiinstitucional, y por otra parte, registro de base poblacional. Como registro de base hospitalaria, en la izquierda de la diapositiva, actúa para el conjunto de España. El RETI-SEOP expresa los resultados globales de la oncología pediátrica española. Desde su inicio en 1980, como he dicho, ha crecido en cobertura hasta alcanzar un 94% del cáncer infantil esperado en España, de tal modo que los datos para evaluar los resultados asistenciales son los más próximos a los del total de la población infantil con cáncer que se estima para España. Una fortaleza del registro es su potencial de obtener información clínica de los oncólogos pediatras, puesto que son quienes notifican los casos nuevos. Otra fortaleza es la prontitud con la que el registro ofrece anualmente, cada mes de mayo, en el Congreso de la SEOP, los resultados cerrados y completos de la anualidad anterior.
como el registro de base poblacional, la derecha de la diapositiva, permite estudiar la incidencia del cáncer infantil en España e indicadores relacionados con la misma y participar en estudios que por razones metodológicas existen garantizar este tipo de cobertura de base poblacional. La cobertura de base poblacional se refiere a las comunidades autónomas que tienen una exhaustividad de la captura de datos en torno al 100%, muy próximo al 100%. En este momento son las Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco, lo cual representa un 39% de la población infantil española, y esto se está ampliando con otras comunidades autónomas que han crecido en su cobertura y que pueden ser aceptadas para el registro. Quisiera también presentar algunas pinceladas de algunos de los resultados más básicos del Registro Español de Tumores Infantiles. Los casos registrados en total desde el inicio en 1980 hasta el año 2014 son más de 25.000, de los cuales unos 24.000 son de 0 a 14 años. El porcentaje de verificación microscópica registrado es del 90%, el porcentaje real es mayor, sin duda. Como es habitual en los registros de cáncer, hay un predominio masculino y la distribución por grupos de edad sigue también el patrón típico. La tasa de incidencia del cáncer infantil en España, estimada por el Registro Español de Tumores Infantiles, es de 155,8 casos por millón de niños y niñas, basada en el periodo 2000-2013 y estandarizada por la población mundial. En la incidencia específica por grupos de edad, la mayor incidencia se observa, como es habitual, en el primer año de vida, más de 200 casos por millón, y a continuación en el grupo de edad de 1 a 4 años y más baja en el resto de las edades. Esto es lo normal que deberíamos observar en un registro de cáncer europeo. El reparto proporcional por los grandes grupos diagnósticos de la International Childhood Cancer Classification ofrece la mayor frecuencia para los tumores hematológicos, que en conjunto, leucemias más linfomas, son el 43%. Y entre los tumores sólidos, los del sistema nervioso central son los más abundantes, con un 22% del total de casos, seguidos de los neuroblastomas con un 8,5%. Comparando con Europa Occidental, es de interés señalar que España tiene exactamente el mismo perfil epidemiológico que países como Inglaterra, como Francia o como Alemania, que cuentan con registros nacionales completos. En cuanto a las tendencias temporales de la incidencia, problema siempre discutido, nuestros estudios han observado que un crecimiento inicial de la incidencia se produce hasta los años 80, en los años 80, pero a comienzo de los años 90 la tendencia temporal de la incidencia global no presenta significación estadística, es decir, no se ha probado ningún crecimiento después de la década de los años 90. Quizá el dato más importante es la supervivencia de los niños con cáncer en España. Quizá es el indicador más importante que nosotros podemos suministrar. La supervivencia se estima a 3 y 5 años del diagnóstico por tipos de tumores y características de los pacientes. La veracidad de la estimación de la supervivencia se basa en la exhaustividad del seguimiento, que debe situarse alrededor del 95%. En el registro el seguimiento a 3 años del diagnóstico es del 97% y a 5 años del 94%. El RET-ISEOP calcula la supervivencia para el conjunto de todas las unidades oncológico-pediátricas de España, y estos son los resultados de la oncología pediátrica española, también para los residentes en las áreas de base poblacional, así como para otras delimitaciones geográficas en función de análisis de centros asistenciales o de poblaciones concretas. En cuanto a los resultados globales, como se pueden ver en la diapositiva, la oncología pediátrica española, la supervivencia a 5 años para el periodo 2005-2008, periodo de casos diagnosticados durante 2005-2008, es del 77%. Puede verse que la evolución de los resultados globales de la supervivencia a 5 años muestra un claro ascenso constante desde 1980 hasta la cohorte de casos diagnosticados en 2000-2004. Luego parece que hay una ralentización. Por comparación con los países europeos, según datos de Eurocare,
Tomando como referencia la leucemia linfoblástica aguda, España se sitúa ligeramente por debajo de la media europea. Estos resultados han sido trasladados a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, así como a las autoridades sanitarias. Un dato importante para la planificación sanitaria es el número de nuevos casos esperados de cualquier enfermedad, también del cáncer infantil. El registro produce para el Ministerio de Sanidad estas estimaciones. Por ejemplo, para el 2016, para el año en curso, se esperan aproximadamente unos 1.045 casos de cáncer de 0 a 14 años. La tabla presenta el desglose por comunidades autónomas. La mejora de los resultados de supervivencia genera, afortunadamente, una población de supervivientes cada vez mayor. El RETI-SEOP ha realizado la estimación de la prevalencia de supervivientes de cáncer infantil en España. Se prevé que en el año 2020, 1 de cada 610 adolescentes o jóvenes de 15 a 29 años de edad será un exenfermo de cáncer infantil, cifra que aumentará de acuerdo con la evolución favorable de la supervivencia. Y con esto las grandes pinceladas sobre los datos básicos del registro que he traído del registro de tumores infantiles. Pero debemos preguntarnos cuál es la perspectiva actual de los registros de tumores infantiles. Una reciente revisión sobre el registro del cáncer infantil en Europa constata que existen 18 registros específicos de cáncer infantil, de los cuales 10 son de cobertura nacional completa y 6 son potencialmente nacionales. Así como que se establecen registros de cáncer infantil con frecuencia creciente, incluso en áreas ya cubiertas por registros generales de cáncer, como por ejemplo ha ocurrido en Suecia. Los registros de cáncer infantil tienden a ser de cobertura nacional, lo que para el cáncer infantil presenta una serie de ventajas de coste-efectividad, del gran número de casos, menores sesgos en incidencia y supervivencia, mejores condiciones para la investigación de dimensión nacional e internacional, etc. De este modo se concluye en la citada revisión que los registros nacionales deberían ser la norma para el registro del cáncer infantil, con el fin de proveer una base sólida para la investigación, las necesidades de la práctica asistencial y la salud pública. Pero este no es el único desafío. Como he mencionado antes, los registros específicos de tumores infantiles han surgido sobre todo impulsados por el interés oncológico pediátrico, y este interés se ha acentuado actualmente por la necesidad de evaluar el outcome a nivel poblacional, considerando los casos que, sujetos a terapias estándar, ya no entran en ensayos clínicos, lo cual requiere registros que garanticen la inclusión y el seguimiento de todos los casos. A su vez, además, la evaluación de los resultados, si ha de ser satisfactoria para la oncología pediátrica, tendrá que discriminar mucho más que la supervivencia por grupos de tumores de la clasificación internacional de cáncer infantil, incluso en su nivel más desagregado. Será necesario considerar la estratificación por riesgo de los casos y las características de la intervención clínica y terapéutica, incluyendo en el modelo datos que actualmente no forman parte de los estándares de los registros de cáncer. Datos que, por otra parte, deben cambiar y actualizarse con los avances del conocimiento diagnóstico y terapéutico del cáncer infantil, mientras que los registros de cáncer, por su parte, deben mantener una fuerte disciplina de estandarización y continuidad en el tiempo que garantice la comparabilidad entre países y a lo largo de varios años. Esta situación plantea una contradicción evidente que posiblemente deberá de resolverse mediante el linkage de las bases de datos estables propias de los registros de cáncer con las bases de datos clínicas cambiantes en función de los avances oncológicos. En esta convergencia, junto con la incorporación a los equipos científicos de los registros, de oncólogos, patólogos moleculares, además de los epidemiólogos y especialistas en la información y documentación sanitaria, es donde creo que estará el curso futuro de los registros de cáncer en general y de tumores infantiles muy especialmente. Para terminar, creo que debo decir que el Registro Español de Tumores Infantiles, que no cuenta con funcionarios excepto el ser quien les habla, a lo largo de su trayectoria ha experimentado muchas dificultades para su continuidad, y es momento de subrayar que, aparte de las ayudas obtenidas en convocatorias públicas competitivas, que siempre son insuficientes,
El registro ha podido sobrevivir gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas que creo que debo mencionar. En el inicio, el propio Centro de Documentación Informática Médica dedicó parte de sus recursos a poner en marcha el registro. En los primeros años del registro, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana también la ayudó. Más tarde, la Fundación Enriqueta Vilavecchia de Barcelona, que fue determinante para la continuidad del registro en un determinado momento y que aún mantiene una modestísima ayuda. Luego, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, cuya colaboración significó un importante impulso para la internacionalización de las actividades del registro. Finalmente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el convenio vigente. Y siempre, siempre el apoyo de la Universidad de Valencia y de la Facultad de Medicina, así como de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y las unidades de Oncología Pediátrica, suministrando puntualmente unos datos primarios que son impagables. Y todo esto sin olvidar el respaldo de la Federación y de las asociaciones de padres de niños con cáncer, que ha sido fundamental en momentos muy difíciles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Peris, por su magnífica presentación. A continuación, la ilustrísima señora secretaria de nuestra institución dará lectura al nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 28 de julio de 2015 nombrar académico correspondiente a don Rafael Peris Bonet, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 16 de febrero de 2016. ¿Vienes? Y el escudo. Muy bien, si se sientan unos minutos para cerrar el acto, y en nombre de esta institución voy a dirigirles unas palabras al nuevo académico y a las autoridades aquí presentes y a los señores académicos. Ilustrísimo señor decano, señor director gerente del área de salud, Hospital Clínico y Malvarrosa, ilustrísimos señores académicos de la institución, compañeros médicos, señoras y señores, dar la bienvenida a esta Real Academia de Medicina y Ciencias Afines al profesor Rafael Peris Bonet me produce personalmente una enorme satisfacción, haciéndolo por tanto en nombre de esta corporación como en el mío propio. Por ello me uno a las felicitaciones expresadas también de modo tan brillante y sensible por la académica profesora Mariluz Terrada, quien fue maestra y guía de nuestro nuevo académico durante sus primeros pasos por la Cátedra de Historia y Documentación de la Medicina de esta universidad y también iniciadora ella, como hemos oído, de la gran empresa científica que constituyó y constituye la documentación médica en estos momentos. En la actualidad, como hemos visto, el profesor Rafael Peris, catedrático de nuestra universidad, es también director del Registro Nacional de Tumores Infantiles y miembro del Comité Científico de la CIS y del International Agency of Cancer Research, que es la Agencia de Organización Mundial de la Salud dedicada a la investigación y prevención del cáncer. El Registro Nacional de Tumores Infantiles, unido a la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátrica, es un gran proyecto corporativo y cooperativo en el que, como ven ustedes, la Universidad de Valencia juega y ha jugado un gran papel. Las unidades pediátricas de todos los hospitales españoles notifican los casos de cáncer al registro y este se sostiene fundamentalmente
y se ha hecho a través de distintos convenios, entre ellos, como también él ha señalado, la de la Asociación Española contra el Cáncer y en el momento actual, después de mucho luchar, con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad, con quien se ha conseguido firmar recientemente un convenio de colaboración, también con proyectos científicos corporativos y otras instituciones. La personalidad del doctor Peris, así como su dedicación y su entusiasmo, merecen ser destacados en estos momentos, ya que durante mucho tiempo hemos tenido la oportunidad personal de conocerlos y seguirlos, compartiendo con él las satisfacciones, pero también las dificultades, las enormes dificultades que el mantenimiento de este registro ha tenido desde sus inicios hace más de 35 años. En su conferencia Los registros de tumores infantiles en el marco de los registros de cáncer en Europa, nos habla cómo estos constituyen el cáncer infantil, la primera causa de mortalidad en los países desarrollados y, por lo tanto, tienen un papel predominante en lo que constituye la salud pública. Este hecho, que hoy tenemos perfectamente conocidos por cuanto nos ocupamos de la lucha contra el cáncer, no era lo mismo hace 40 años, cuando se inició este registro y cuando se inició esta aventura en la Cátedra de Historia de la Medicina y Documentación, como antes decía. Es más, y quiero señalarlo, en múltiples instancias, tanto académicas como políticas, parecía que era más un capricho académico que una necesidad social. También parecían poco necesarios los registros generales de tumores, que carecían de un interés por las autoridades sanitarias en aquellos momentos. Yo recuerdo que solo la AICC, la Asociación Española contra el Cáncer, prestaba una ayuda y financiación al registro de tumores que había iniciado unos años antes el doctor Zubiri en Zaragoza. Y aquello parecía un capricho del doctor Zubiri el hacer un registro de tumores en Zaragoza. Lo oía yo en la Comité Técnico Nacional de la Asociación en Madrid. Valencia fue en este terreno una adelantada en la lucha contra el cáncer y también la universidad, gracias a la figura del pediatra y rector, magnífico también académico de esta institución, todos lo recordamos, el profesor Joaquín Colomer Sala, que supo dar soporte a la iniciativa ofreciéndole la ayuda institucional y material para su comienzo y continuidad. También yo quiero en este momento agradecer sinceramente al nuevo académico el haber recordado al profesor Antonio Bar Rodríguez, mi padre, pionero en muchos aspectos de la investigación y la lucha social contra el cáncer en España, al señalar sus publicaciones sobre estudios epidemiológicos, que yo creo que fueron los primeros en realidad, porque se hicieron en los años 40-50, del cáncer en España, pero también en la provincia de Valencia, y eso no lo ha dicho él. Pero yo sí que quiero recordarlo, que en su discurso de entrada como académico de número en esta institución, cosa que fue en el año 1958, su discurso versó sobre la enfermedad cancerosa y su importancia en la región valenciana. Y presentó un estudio estadístico de lo que constituía el cáncer, no solo en Valencia, sino también en las provincias de Alicante y de Castellón. En la actualidad, el Registro Español de Tumores Infantiles, junto con la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátrica, es un ejemplo de lo que se propusiera como meta nuestra comunidad y para España, tanto a nivel oncológico infantil como después se ha conseguido en el nivel de los adultos, ya que reúne, como hemos oído, 25.000 casos desde su inicio en los años 80. Inicio que fue muy difícil y que no ha pasado desapercibido en otras comunidades autonómicas. Y esto lo digo porque si ustedes conocen lo que constituye el Plan Catalán de Tumores de lucha contra el cáncer 2015-2020, señala, hace falta profundizar para Cataluña, profundizar en algunos aspectos relevantes y nuevos como puede ser evaluar la incidencia, la mortalidad y la supervivencia de cáncer en los niños, adolescentes y en los adultos jóvenes, por lo cual necesitamos una referencia poblacional catalana y así tener un volumen de casos significativos para averiguar tendencias existentes. Esto es importante, pero también es una señal de alarma, porque podemos caer en la regionalización de lo que constituyen los registros cuando se ha conseguido lo que no se ha conseguido en otros registros, que sea el que sea un carácter nacional, es decir, un carácter de todo el Estado español. Quiero terminar haciendo una llamada de atención a lo que constituye este registro, que es un registro vivo, y eso es muy importante, como lo decía,
porque tiene una serie de facetas que no tienen los registros poblacionales y muchos de los registros hospitalarios. En el número de enero de este año, la revista Science presenta un artículo que le recomiendo a aquellos interesados, sobre todo pediatras, destacando la necesidad de los valores de los sistemas de información en oncología pediátrica en base a los nuevos estudios genético-moleculares de los tumores infantiles y su posible relación familiar. No solo me refiero a los cánceres familiares hereditarios que todos conocemos, encuadrando dentro del marco del consejo genético que hoy existe, como es, por ejemplo, pues el retinoblastoma o la poliposis familiar hereditaria, por no citar más que los más conocidos, sino me refiero a la relación paterno-materna y especialmente en los adultos de la larga supervivencia de cáncer, como iban habiendo y están previstos que hayan afortunadamente con ese 77% de curaciones del cáncer infantil, que habiendo sido enfermos oncológicos están hoy en este momento curados de cáncer y tienen por lo tanto una incorporación a la vida normal como adultos dentro de un contexto social y familiar perfectamente normal. Pues bien, las técnicas de secuenciación masiva de estas personas muestran que las células normales de algunos de los niños presentan mutaciones génicas relacionadas con mutaciones de distintos cánceres, no del niño, sino del adulto, como son el BRCA1 y el BRCA2 del cáncer de mama. Y esto en las células normales de la piel de los niños que han tenido cáncer y de los que no han tenido cáncer y son hijos de enfermos neoplásicos. En un futuro próximo, los registros de tumores infantiles vivos, por lo tanto, van a ser armas utilísimas no solo como valiosos bancos de datos para el seguimiento poblacional de una población que en estos momentos sabemos es genéticamente lábil y necesitada de un control sanitario mucho más ajustado. Por lo tanto, el valor añadido de registros como este que tenemos hoy en nuestras manos tiene una importancia no solo desde el punto de vista estadístico, sino también desde el punto de vista clínico y prospectivo. Termino felicitando al nuevo académico por su excelente conferencia, así como por su incorporación en esta prestigiosa y centenaria institución. Bienvenido a la misma, doctor Rafael Peris. Levanta la sesión.